el Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Vamos. Ok. Primeramente les voy a contar un poco de lo que ocurrió anoche, porque tuvimos un evento muy bonito anoche. Uno de los miembros de la congregación de aquí, Abishai Yeganyahu Mekonnen, es un director que hace películas y fue premiado también múltiples veces en Israel. Creó documentales en Israel para noticieros y muchos eventos así. Terminó su película, que es una película en forma de documental sobre la vida de él cuando era niño, escapándose de Etiopía, cruzando el Sudán a pie con la familia, tratando de ir a Israel. Y fue un evento muy especial porque es una película de 1 hora que cuenta la experiencia de los judíos etíopes con las dificultades que pasaron, hambre y prejuicio y violaciones y de todo lo que le pasó. Y entonces cuando la familia estaba caminando para Israel, él era un niño de 8 o 9 años, lo cogieron y se lo llevaron como esclavo en el Sudán. Y en la película contó sobre su experiencia, y un hombre judío de la raza negra que era operativo del Mossad, del Servicio Secreto de Israel, estaba en el Sudán y pudo encontrarlo en el mercado de esclavos. Y lo devolvió a su familia, lo compró, lo rescató y lo llevó a la familia. Y entonces la mamá en la película cuenta cuando ellos llegaron a Israel y su primer choque cuando encontró que habían tantos judíos que eran blancos. Su experiencia había sido que todos los judíos eran negros. ¿Ya? Entonces habló mucho sobre su identidad y su exploración del judaísmo, su raza, y fue un evento muy bonito. Yo aparezco en la película también. Muy bonito. Sí. Cuando me ponen a mí es una película de horror, pero eso. Entonces, ¿cómo se llama la película? 400 Miles to Freedom, 400 millas a la libertad. Y está muy bonito lo que tuvimos. Y entonces tuvimos después de eso, tuvimos un panel de diferentes personas que hablaron sobre su experiencia. Me pidieron a mí que yo también participe en esa discusión, y no había una silla libre en todo en el teatro, lleno ¿Todo de el gente. Centro? Lincoln Center. Y estaba muy lleno y muy bien recibido la película. Yo creo que va a ser una película importante. Yo quería ir, pero... Y él habla sobre los anusim también, perdóname. Perdón. No, que quise ir, pero no pude por el trabajo. Y yo por la escuela. Él, qué linda, la estudiante. Entonces, y está con los lentes de estudiante también, ¿tú viste? Ahora no son lentes nada más, son lentes de estudiante. Entonces, sí, póntelos tú. No, todavía no parece. No parece estudiante. No parece estudiante. No te lo tienen que poner. Entonces, habló un poco sobre diferentes comunidades, y una de las comunidades que habló es sobre los anusim del mundo y la experiencia de nosotros también, porque es muy similar. En Etiopía los judíos tenían que esconder su judaísmo y hacerse pasar, especialmente cuando entraron a Sudán, se tuvieron que hacer pasar como musulmanes porque eran discriminados y los llamaban falasha, que quiere decir extranjeros. Interesante, porque la verdad es que hubieron hace muchos siglos periodos enteros a donde todo el país de Etiopía era judío.
Oh, wow. Y no sé si ustedes conocen, hay una larga historia de judaísmo en África que la gente no entiende. Y yo quiero elaborar un poquito sobre ese tema, nada más unos minutos, y entonces voy a entrar al tema que quiero entrar. Primeramente, deberíamos de admitir ciertas cosas, ¿no? Una de las cosas que podemos admitir es que normalmente, interesantemente, la Torá nunca se concentra en la raza y la apariencia de una persona. Lo que cuenta es el carácter del espíritu de esa persona, el comportamiento de esa persona. Interesante, ¿verdad? Sí, de verdad. Pero sí sabemos, podemos entender, que por ejemplo Moshe Rabbeinu, el gran fundador del judaísmo, se tomó como que él era uno de los nietos de Faraón. Y Faraón no era un hombre blanco, Faraón no, obviamente era un hombre africano. Entonces, no puede ser que Moshe haya sido del color mío. Para mezclarse, para que se... ¿Me entiendes? Sí, Entonces, obviamente, Moshe era un hombre de la raza negra, nacido en África. El judaísmo sale de Egipto y entra a la tierra de Israel. Claro que nosotros habíamos entrado de Irak y habíamos bajado a Canaán y entramos a la tierra de Egipto, pero vivimos en Egipto 400 años. En 400 años cambió todo eso. Entonces, entra el pueblo judío a la tierra de Israel y racialmente hemos cambiado a través del tiempo. Pero en la historia de Etiopía es interesante porque hay un libro que es parte de las escrituras sagradas de los etíopes y específicamente de la iglesia cóptica etíope, que se llama el Kebra Nagast. Kebra Nagast cuenta mucho, se concentra mucho en la Biblia, habla de las experiencias de Moshe entrando saliendo de Egipto y entrando a la tierra sagrada, la creación del templo, la creación del tabernáculo, todas las historias del pueblo judío. Interesantemente, hay un midrash. Ahora, los etíopes dicen que Moshe sirvió como rey sobre Etiopía por 10 años. Interesantemente, hay un midrash, en el Midrash Rabbah, que dice lo mismo, que dice que cuando Moshe mató al egipcio y se escapó de Egipto, vivió en Etiopía por 10 años. Y el Midrash dice que él fue rey sobre Etiopía por 10 años. Interesante, pero ellos lo cuentan en el Kebra Nagast. Y mucho de la concentración del Kebra Nagast es sobre la relación entre Shlomo, el rey Salomón, y la reina de Sheba. Y la tradición hebrea es que Shlomo HaMelech, Shlomo, el rey, era el más sabio, el hombre más sabio en toda la humanidad. Hay una tradición que nos dice que Shlomo HaMelech fue ofrecido 3 diferentes bendiciones. Dios le dijo, te doy una de estas 3 bendiciones. O todo el dinero en el mundo, todo el oro, dinero en el mundo, o todas las mujeres que tú quieras, o toda la sabiduría que tú quieras. Le dijo, escoge. Y Shlomo le respondió, yo escojo la sabiduría. Entonces cuando Dios le preguntó por qué escogiste la sabiduría, le dijo, porque con la sabiduría voy a poder servir a mi pueblo en la mejor forma. Entonces Dios le dijo, me gusta tanto la respuesta que te doy las 3. Y por eso Shlomo HaMelech actualmente, el Talmud dice que Shlomo HaMelech violó una de las leyes principales de los reyes de Israel. Y eso es que los reyes de Israel no podían tener más que X cantidad de mujeres, y él la violó 10 veces. Tenía una cantidad enorme de mujeres. Pero entonces Shlomo tenía una gran reputación de ser el hombre más sabio en toda la tierra. Existía en ese tiempo una reina que se llamaba la reina de Sheba. La reina de Sheba era la reina que estaba en Etiopía. Y en Etiopía se reconocía que ella, en toda África, se reconocía que ella era la mujer más sabia en el mundo. Y la gente viajaba de todas partes del mundo a hacerle preguntas a la reina de Sheba. Entonces se entera la reina de Sheba que era soltera, se entera la reina de Sheba que existe un hombre y está en Jerusalén y es el rey de Jerusalén
el rey de los judíos, y él es el hombre más sabio en el mundo. Entonces ella empieza una correspondencia con Shlomo Amelech. Al fin empieza este romance, un intercambio internacional romántico entre la farándula se vuelve loca, la gente ¿no? Empiezan los paparazzi a seguirlos. Entonces ellos empiezan a escribirle cartas uno al otro, a mandarse regalos. Y entonces, interesantemente, hay un midrash que dice, y es la primera vez que se ve en la historia de la humanidad, y por cierto, ustedes que están oyendo esto, la mayor parte de la comunidad judía no sabe nada de esto, no lo reconocen. Yo he hablado con rabinos que se quedan boca abiertos cuando uno le habla de esto. Pero el midrash dice, la primera vez en toda la historia humana que se reconoce una alfombra voladora. Aladín vino después. Shlomo, nosotros inventamos hasta la alfombra voladora. Entonces, viene del judaísmo. Shlomo se montó en una alfombra voladora y fue a visitar a la reina de Sheba. Se enamoraron y ella constantemente venía a Jerusalén en una alfombra voladora y visitaba con Shlomo Amelech. Se mudó permanentemente. Interesantemente, él le manda a ella un león hecho de mármol. Por el león es de la tribu de Judá, porque él era de la tribu de Judá. Los reyes de Israel todos tienen que venir de la tribu de Judá. Entonces le manda a ella y ella le manda a él un león hecho de ónix. Entonces él le manda un león blanco y ella le manda un león negro. Y ella viene de la tribu y los reyes de Etiopía ya usaban el león como el símbolo del reinado. Y nosotros también. Entonces había muchas similitudes. Se muda para la tierra de Israel, se unen como pareja y ella queda embarazada con lo que nació un varón que le pusieron el nombre de Menelik. Menelik, cuando ella está embarazada con Menelik, decide que ella no puede quedarse en Jerusalén, porque aunque quería quedarse en Jerusalén, en la Tierra Santa, ya reconoce que la Torah es verdad, pero dice, tengo todo un pueblo que me está esperando en Etiopía. Se va embarazada ella para Jerusalén y de acuerdo con la tradición hebrea, se fue acompañada por 500 Kohanim, 500 sacerdotes. Y el Kebra Nagast también dice que vinieron 500 sacerdotes y sabios de la tierra de Israel que la acompañaron para Etiopía. Allí en Etiopía nace Menelik, el hijo de Shlomo, automáticamente es del reinado de los reyes de Judá, de David, de la casa de David, y él es criado y reina sobre Etiopía a través de esos 500 sacerdotes y sabios que bajaron desde Jerusalén, convirtieron en masa a la mayor parte de todo el pueblo de Cush y de Etiopía. Todo ese pueblo africano era completamente judío. Todo el país de Etiopía y Cush se circuncidaron. Hubieron 5 reyes en la línea de Menelik, 5 reyes llamados Menelik. La mayor parte la gente no sabe. Después de los reyes Menelik, los 5 reyes Menelik, habían 5 reyes gershonitas, que también eran reyes judíos sentados en el trono de Etiopía. Ese trono de Etiopía siempre mantuvo una conexión al judaísmo, aunque luego aceptaron el cristianismo. Algunos de ellos, de los líderes, todavía mantenían alguna conexión al judaísmo, y hay hasta una tradición de que el arca del pacto, el Aron HaKodesh, fue llevado a Etiopía por el hijo de Shlomo. Y se estableció en una isla en el Nilo, en el río Nilo. Hay una isla que se llama Elefantina, y allí en Elefantina había un templo sagrado del judaísmo, que interesantemente
nosotros, el único récord que tenemos histórico es había un templo griego egipcio que adoraban al dios Khnum, al falso dios Khnum, que el Khnum, K-N-U-M, Khnum, que Khnum era representado por la cabeza de un carnero, y adoraban a ese dios. Y entonces lo que ocurrió fue que los judíos estaban haciendo el Korban Pesach, el sacrificio de Pesach, y mataron a los carneros, y los egipcios griegos pensaron que eso era un insulto a la religión de ellos y destruyeron el templo que estaba en Elefantina, y de ahí se movió el Aron HaKodesh para Aksum, que está en Etiopía. Hay mucha gente que dicen, y todavía se reconoce, hay un templo allí, que ellos dicen que allí está el Aron HaKodesh. Ese es, dicen, escuché yo un documental en, I think it was History Channel, National Geographic, que hay un río que pasa y que ese río siempre se sube cuando la gente quiere pasar. Sí. Un misterio, ¿no? Sí, O sea, lindo. sí, es Aksum, en Aksum. Es allá. Oh, entonces ya están haciendo películas. No, es Enseñaron. en National Geographic o History, Sí. I don't remember. Ya lo vi. Yo escuché Yeah. acerca de eso. Un Yeah. documental y me pareció. Y yo también tuve viendo un documental de que en la Etiopía hay un lugar que se dice que hay telarca sagrada. Sí, es en Y y hay una guardia y nadie la puede. Sí, es Aksum. nadie puede entrar ahí. Es Aksum, sí. Wow, Sí, eso lleva siglos y siglos ahí. Así. Yeah. Como Entonces- la gente de ahí no dejan que nadie entre. Nadie Sí, puede entrar. nadie puede entrar, además hay un solo sacerdote Solamente uno. que atiende. Pero es correcto, esa es la forma correcta de mantener el arca. Pero es interesante porque lo más importante que estoy tratando de conectarles aquí es que hay una larga historia en África de judaísmo. Y interesantemente, yo les voy a presentar una idea que está conectada a la experiencia que tuve con esta película y que mucha gente no puede entenderlo. Les voy a dar un ejemplo de esto. Hace algunos años, aquí vino un muchacho mulato, dominicano, que me dijo a mí que él creía que tenía sangre judía. Te lo pregunté, ¿por de qué parte tú crees que tú tienes sangre judía? Bueno, la parte equivocada, me dice. ¿Por qué te dice la parte equivocada? Porque mi padre es holandés, un hombre blanco, holandés, y mi madre es una mujer de la raza negra, dominicana, de la raza negra. Este holandés vivió en Santo Domingo y de ahí es donde él sabe. Y él cree que su raza judía viene del holandés. Y al revés. Y yo le digo, perdóname, pero es al revés. Había un gran número de personas que fueron traídos al Nuevo Mundo como esclavos de África que ya tenían una herencia judía que los acompañaba de África. Y la mayor parte de la gente, cuando se ponen a pensar sobre el judaísmo, lo que se imaginan el rostro de una persona es un hombre de la raza blanca. Pero lo que no entienden es que hay una grande, larga tradición en África que vino en esas carabelas de esclavitud, que cuando esos esclavos vinieron, una de las religiones que le quitaron a los esclavos era el judaísmo. Y les voy a mencionar que esto está relacionado mucho a la experiencia de los Anusim. Es muy importante entender esto. Yo tuve una conversación hace años con un rabino. No voy a decir en qué país porque entonces van a saber de dónde. Pero este señor me dijo a mí que era imposible que él reconozca a los Anusim que estaban llegando a su puerta porque casi todos eran mestizos. Y ¿cómo me vas a decir a mí? Me dice él. ¿Cómo me vas a decir a mí que ellos van a ser, que ellos son judíos porque no se le ve ninguna parte blanca, lo único que se ve es mestizo? En the Middle East, nobody's white. Well, hay gente blanca, pero allá la gente... No, pero obviamente se le ve el maya, se le ve el azteca, se le ve que son gente que tienen sangre africana y que tienen sangre de los indios, de los indios nativos de las Américas. Entonces dice él, como esa gente no son judíos. Y oye la respuesta, porque es interesante, porque eso viene
completamente, de una posición ignorante completamente de la historia de los judíos de las Américas. Racista. Bueno, es racista, es racista, pero yo todavía creo, y tal vez yo estoy equivocado, yo todavía creo que la educación le gana al racismo. Pero a veces vacilo a mi opinión sobre eso. A veces encuentro que hay gente que son muy educadas, que son extremadamente racistas. Pero me gustaría poder pensar que yo podría educar a este señor y al aprender un poco sobre la historia judía de las Américas, podría él entender cómo una persona mestiza podía ser judío. Y lo voy a explicar cómo esto funciona. Ustedes me entienden lo que estoy diciendo. Ahora, déjenme decirle otra cosa que le gana al racismo. Le voy a decir otra cosa que le gana mucho al racismo. ¿Sabes lo que es? Nada más hay una forma de ganar al racismo, al prejuicio. Es amor. El odio, la sanación del odio es el amor. Esa es la única forma. Y le voy a confesar que mi experiencia con el racismo es que yo no he podido disfrutarlo. Yo no he podido disfrutar de ser racista. ¿Por qué? Porque yo amo tanto al pueblo judío. A mí me agradan los judíos negros. Me gustan los judíos indios. Me gustan los judíos chinos. Me gustan los judíos hindúes. A mí me gustan los judíos blancos. A mí me gustan todos los judíos. ¿Me entiendes? Entonces el amor le vence al racismo. ¿Ya? Pero lo que le quiero decir, ustedes se pueden imaginar que vienen al nuevo mundo, a este hemisferio, vienen judíos escapándose de España y de Portugal. ¿Quiénes son sus enemigos? La gente blanca, cristiana, los visigoths, que lo han estado oprimiendo ya desde los años 1300. Estamos hablando ya 1490, 1500. Están llegando a esta parte del mundo y se están escapando de esa gente. Ahora, llega un hombre soltero, solo, llega a Santo Domingo. ¿Se va a casar con una mujer blanca cristiana? No. ¿O prefiere casarse con otra persona que está siendo humillado y maltratado por ese mismo grupo? Entonces tiene enemigos. El enemigo de mi amigo es mi enemigo. Entonces, automáticamente estamos conectados. Claro. Entonces, y existió también en la historia de las Américas, y esto está documentado. Había una sinagoga que se llamaba Darjei Yesharim, el camino de los justos. Darjei Yesharim, en los años, al final del siglo 1600, establecida en el área de Panamá, había un grupo de personas que le escribió al rabinato de Holanda, al rabinato separatista de Holanda, pidiéndole que ser reconocido como judíos. El rabinato de Holanda, ¿de dónde vienen ustedes? Nosotros somos descendientes, está escrito, lo sabemos exactamente, nosotros somos descendientes de judíos españoles blancos que vinieron a las Américas, compraron esclavas, las convirtieron al judaísmo, le dieron la libertad y se casaron con ellas. No tenían mujeres, tenían que hacerlo así. Interesantemente, pero ¿sabes lo que pasa? Halágicamente, toda la persona que es esclavo de un judío es automáticamente convertido al judaísmo. Pero cuando recibe su libertad, entonces él puede escoger a mantenerse, esto es la ley bíblica, puede escoger a mantener su judaísmo o dejarlo atrás. Pero mientras está bajo la esclavitud en ese tiempo había esclavitud, cuando está bajo la esclavitud de ese judío, es automáticamente judío porque se convirtió al judaísmo para ser esclavo. Entonces cuando le dan la libertad, él puede escoger. Si esa persona escoge mantener su judaísmo, obviamente es una persona judía. Y no cuenta para Miniá mientras está en esclavitud. Mientras sea esclavo, no puede. Darjei Yesharim, el camino de los justos. Tenían un cementerio, tenían una sinagoga, hicieron una yeshiva para sus hijos. Wow. El rabinato de Holanda lo reconoce completamente como judíos. Sí. Esto es un proceso a donde la gente, yo le voy a decir que la gente se volvieron criollos. Se empezaron a acomodar en las Américas. Y entonces había una gran mezcla.
Pero esta gran mezcla no es la primera vez que ocurre. Mire, hay una Mishnah que yo le he mencionado anteriormente, pero quiero describirla. La Mishnah habla, esto es en Negaim, la Mishnah en Negaim. Negaim es la parte de la Mishnah que habla sobre las manchas de Tzarat. Tzarat era lo que se traduce erróneamente como lepra, pero no es lepra. Bíblicamente, talmúdicamente, nosotros sabemos que no es lepra. Era una enfermedad que hoy en día, por lo bajo que estamos espiritualmente, no la tenemos. Pero en esos tiempos, la gente estaba tan espiritualmente desarrollado que cuando se rebajaban y hacían algo mal, le podía salir esta enfermedad en la piel. Entonces la Mishnah empieza a describir en la Mishnah Negaim, el capítulo 11. No está en el capítulo 11. Tal vez en el primer capítulo, no estoy seguro del capítulo, pero está ahí en la Mishnah en Negaim. Y la Mishnah habla sobre cómo encontrar estas manchas y la describe como unas manchas blancas que se formaban en la piel de la persona, y no solamente era una mancha blanca, pero el pelo que estaba en esa piel también se volvía blanco. Entonces estaba completamente blanco esa mancha. Entonces la Mishnah empieza a describir cómo se puede encontrar eso, la diferencia entre un negro, que es la mancha esta de Tzarat, y una mancha regular. Entonces, ¿y qué es lo que parecen los judíos? Es el año 700. ¿Y qué parecen los judíos? Entonces dice ahí la Mishnah, dice, los judíos no son negros como los Kushim y no son blancos como los Germanim. ¿Quiénes son los Germanim? Alemanes. Los alemanes, los europeos. Entonces no, en ese tiempo los judíos no tenían la apariencia completamente negros. Esto es exactamente lo que el Talmud, en la Mishnah nos está diciendo, ¿qué parecen los judíos? Ahora hoy en día cuando la gente se imagina a un judío, tiene que ser un tipo blanco. Ojos azules. Pero en el tiempo de la Mishnah, eso no es lo que nosotros parecíamos. Nosotros parecíamos, entonces dice, ¿y qué es lo que parecen entonces? ¿Qué color tienen? Entonces tienen el color de una cierta madera que el Talmud luego discute, y ese color es el color que hoy en día tienen la mayor parte de los yemenitas, que es un color canela. Piel canela. Es un color canela. ¿Ya? Está muy clarita, ¿no? No te evita que no. El color es este color. Ese color. Eso es lo que parecían los judíos. Eso es lo que parecían los judíos. Entonces, nada más lo menciono porque la gente se van imaginando otro tipo de cosas que no son correctas. Nosotros tenemos una gran tradición de personas que fueron traídas como esclavos a este nuevo mundo y tenían ya reconocimiento del judaísmo desde África. La tribu Igbo en Nigeria. La tribu Igbo en Nigeria hace muchísimas costumbres que son y creencias que son completamente el judaísmo. Nosotros sabemos que los bereberes de Marruecos, una gran tribu de bereberes, se convirtió en masa al judaísmo y se unió completamente a la tribu, a los judíos que estaban viviendo en Marruecos. Había una mujer que era la reina de los bereberes en las montañas de Atlas. Ella fue visitada por rabinos y ella aceptó la religión berebere que ellos practicaban en ese tiempo. Se describía como animista, pero la verdad es que no creían que había un Dios que tenía una presencia física. Entonces ellos creían en un Dios que estaba habitando dentro de toda la naturaleza, pero que era invisible, que no podías hacer un ídolo para él. Y ellos no tenían un nombre para ese Dios, era el Dios. Entonces ella, Kaina, algunos le dicen que era Daina, ella se convirtió al judaísmo, la reina, y entonces toda esa tribu en masa se convierte al judaísmo. Esa tribu de bereberes se une a los judíos marroquíes que estaban viviendo en Marruecos. También tenemos conversiones grandes en Europa de gente blanca que se convierte al judaísmo y se unen a los judíos de Europa.
Entonces, racialmente, cuando tienes un gran grupo de personas blancas que se unen al pueblo judío que está entrando del Medio Oeste, cambia la apariencia judía. Cambia físicamente la apariencia judía. Pero lo que cuenta aquí no es la sangre, lo físico, la apariencia de la persona. Lo que cuenta aquí es la neshama y lo que uno cree y la forma que uno se comporta. Eso es lo que es el judaísmo. El judaísmo, casi todas las personas que estudian el judaísmo, el Midrash describe los hijos de Jacob y los describe con diferentes apariencias. Quiere decir que el Midrash ya reconoció que entre el pueblo judío habían todo tipo de personas. Salieron con nosotros de África, de Egipto, lo que se llamaba la multitud mixta. Aunque me digas a mí que los judíos que estaban en Egipto eran blancos, pero la Torá reconoce que sale una multitud mixta con el pueblo judío. Allí estaban todo tipo de africanos que estaban esclavizados en Egipto. Y cuando nosotros salimos de la esclavitud, nos los llevamos con nosotros. Y aceptaron la Torá. Y aceptaron la Torá. Entonces, nosotros todos nos mezclamos y esa apariencia tiene que estar ahí. Y yo quiero decir un poco más, porque este asunto de raza es una cosa tan venenosa en la experiencia humana. La gente me dice a mí nunca se me olvida, yo nunca tuve esta experiencia entre los cubanos en Miami, pero sí la tuve cuando vine aquí a Nueva York. Y le voy a contar, miren, uno de los primeros trabajos o empleos que yo tuve era como maestro en una clase bilingüe en Washington Heights. Me asignaron muchísimos, eran casi todos dominicanos, y una pobre haitiana que no hablaba ni español, pero la metieron en la clase porque era el único lugar donde Ay, pobre. yo me comuniqué con ella por años, por siglos, por señales y eso. Anyways, la pobre. Al principio del año me dice el director de la escuela que prepare afuera de la clase un billboard, trabajo de los niños. Bueno, ok, 5º grado. Le asigno a estos muchachos dominicanos que me pinten, que me dibujen un dibujo de ellos mismos, de su apariencia. La mitad de esos muchachos se pintaron rubios con ojos azules. Y eran los dominicanos más prietos que se pusieron con rubio y ojos azules. Y a mí no se me olvida, porque le fui a uno de los niños, 5 años, de 5º grado, 10 años, le pregunto, oye, Sandy, ¿y por qué tú te pusiste? Mira, Sandy, tú eres un negro bembón, ¿por qué tú te pusiste con... Pero es verdad, tú eres un negro bembón, ¿por qué tú te pones como si tú fueras rubio de ojos azules? ¿Y sabes qué me dice? Oh, porque yo me quería poner bonito. Y yo lo que tengo es pelo malo. Y esa cosa de pelo malo es uno de los terribles venenos que la gente tiene. Es un complejo terrible. Terrible. Y nada más le voy a decir, y ya ustedes lo saben, pero nada le voy a decir que la persona que verdaderamente cree que Dios creó al ser humano en su imagen, nunca podría decir que tiene pelo malo. Porque ese es el pelo que Dios le dio. Entonces no puede ser malo, porque Dios lo hizo. ¿No podemos criticar la creación? Hay una historia en el Talmud. Que cuenta sobre un rabino que fue a una conferencia en Sura y regresaba de la conferencia donde él pasó muchos días enseñando Torah y se volvió un hombre muy especial, muy grande, y se sentía muy grande y estaba montado en un burro y venía de esa conferencia de rabinos y pasó un señor y le dice, rabino, ¿cómo está usted? Y le dice, y él sintiéndose importante, se le ocurre decirle a ese hombre, oye, pero qué feo tú eres, chico. Ah, no, eso es en cubano. Oye, pero qué feo tú eres. Le dice, toda la gente en el pueblo tuyo son tan feos como tú. ¿Estamos lo dice? ¿Te imaginas un rabino que le diga eso? Entonces el señor feo, el señor le dijo, si a ti no te gusta mi apariencia, no me criticas a mí, critica al que me diseñó. Oh, wow. Oh, wow. Discute con él. Sí, el Talmud dice que el rabino
se le prendió el bombillo, pero en esos años parece que el fuego. Entonces se le prende el bombillo y se dio cuenta, no puedo, eso está mal lo que yo acabo de hacer. Se bajó del burro y lo siguió por millas, agachándose y pidiéndole perdón. Lo que yo hice fue mal. Si yo encuentro un mal en ti, estoy obviamente insultando a Dios que te diseñó. Entonces, nada más lo menciono porque eso es una cosa que es importante, pero lo importante de nosotros es entender cuál es nuestra herencia. ¿Ya? Y hay mucha gente que viene de las Américas que, bueno, empieza esta búsqueda, se sienten que su alma les está llamando al judaísmo, que se sienten que hay una memoria ancestral, que la familia le está dando un sentimiento de que hay rasgos aquí de judaísmo, y entonces de pronto se miran y lo que están viendo es un rostro mestizo. Y entonces, a lo mejor no soy verdaderamente del judaísmo. Al revés. Los judíos que entraron a las Américas hicieron todo lo posible para no casarse con los cristianos blancos. Buscaban comunidades que también estaban siendo oprimidas, maltratadas por los españoles, y se mezclaban con ellos. Si no podían casarse con otros judíos que habían venido de España, de Portugal y de Holanda, entonces se casaban con las personas que ellos estaban congraciados con ellos. Entonces muchos de nosotros tenemos esa gran mezcla, ¿ya? Eso es muy común en las Américas y es una cosa que tenemos que reconocer que es parte de nuestra herencia. No que vaya muy lejos, recuerda el reportaje que hicimos sobre los indios Sioux, ¿fue? Sí. Y que ha cogido bomba últimamente porque está creciendo Sí. esa información de que ellos también ya han probado que tienen DNA Sí. judío. Sí. Bueno, ustedes saben lo que ocurrió en Sudáfrica. Existe allí una tribu. Yo conocí a los líderes de esa tribu. Yo estaba involucrado en una organización que se llama de California. El señor que se acaba de ir es de esa organización en California, en San Francisco, a donde estábamos trayendo líderes de comunidades dispersas a través del mundo. Y traímos desde África, desde Sudáfrica y Botswana, traímos a los líderes de la tribu Lemba. Esa tribu Lemba, desde los 1800 ya la comunidad blanca, americana, inglesa, europea reconocía que ellos decían que eran de descendencia judía. Y le voy a contar lo que me dijo el líder de la tribu Lemba, un anciano de la tribu Lemba. Me dijo, uno de los hombres que más dirigió a los Lemba, esa tribu, a que retorne a su reconocimiento judío, era un hombre llamado profesor Matiba. Matiba tenía un doctorado en antropología y a través de sus estudios en antropología empezó a ver las similitudes entre las prácticas de los Lemba y las prácticas del judaísmo y se dio cuenta que eran exactamente la misma cosa. Empezó a investigar y encontró que las leyendas originales de la tribu Lemba eran que ellos eran descendientes de una sola familia. Una familia de Kohanim que habían salido de Yemen, de un pueblo que se llamaba Sena, en Yemen, habían bajado toda la costa de África y se habían establecido en Sudáfrica. Y cuando empezó a sacar esto, la gente se rieron de él y eso era imposible y esas son leyendas y esos son mitos y eso no es verdad y no puede ser porque son todos negros, etc. Le escribió un profesor de Londres y el señor era el bisnieto del profesor Matiba que me está contando. ¿Ya? Entonces me dice que le escribieron un judío antropólogo, estaba estudiando a las tribus de África y le interesó que esta tribu, qué interesante, qué curioso, que esta tribu dice que son judíos. Entonces les escribe a través de telégrafo, le escribe su interés y empieza a intercambiar con el profesor Matiba. Y hace un plan de que él va a viajar a África y que él llega a Sudáfrica en un cierto tren, en un cierto día, y que quería conocer a los líderes de la tribu.
el hombre viene desde Inglaterra y ya sabe que ellos saben que él es judío. Cuando llega a Sudáfrica y se baja del tren, están esperándolo los líderes de la tribu. Y cuando lo ven, se echan a correr. Oh, my. Y él le pregunta, ¿por qué se echaron a correr? Porque obviamente tú eres un cristiano. Eres un misionero cristiano y vienes a engañarnos a nosotros para retornarnos al cristianismo. Oh my God. Sí, pero ¿por qué tú dices que yo soy cristiano? Porque eres blanco. Oh. Todos los misioneros que habían entrado a convertirlos eran blancos. ¿Ya? Entonces se dieron cuenta, no, hay judíos blancos y por primera vez empezaron a ver que había judíos blancos y ellos no conocían que había judíos blancos. Entonces, ese grupo, recientemente, por mucho tiempo, habían grandes profesores que estaban escribiendo la imposibilidad de que ese grupo era verdaderamente judío. Y las teorías decían lo mismo, que hay una profesora que está en Wisconsin que constantemente me manda cartas a mí insultándome por el internet, porque ella es más inteligente que mis abuelos, y entonces tú sabes lo que te estoy diciendo. Entonces ella descubrió que nosotros estamos inventando esta cosa de los Anusim, que estos son movimientos protestantes que han entrado a las Américas y que nosotros nos estamos dejando guiar por esos movimientos protestantes y que nos estamos dando importancia, dice ella, que nosotros nos estamos dando importancia diciendo que nosotros somos judíos. Entonces que eso no es verdad. Sabiendo ya tanto antisemitismo que hay, Sí. tanto odio a los judíos. ¿Te imaginas? ¿Quién quiere ser judío? Y nosotros nos estamos dando importancia. Sí. Sí, nosotros nos estamos dando importancia. Entonces Sí. escribían que esto era una imposibilidad y que esto era mitología y que no era verdad y que era imposible y que ellos simplemente se habían dejado guiar por el Antiguo Testamento y estaban inventando un judaísmo que no era verdadero. Se publicaron muchísimos artículos así y libros así completamente dándole de menos a este tribu. Hasta que entró un grupo en los años, al final de los años 80, principios de los años 90, de científicos de Israel que estaban estudiando el ADN. Cogieron y le hicieron un análisis de ADN a esta tribu y encontraron que todos son Wow. miembros de una sola familia y que todos tienen más marcadores de ser descendientes de los Kohanim que todos los Kohanim Ashkenazi. Oh, wow. Oh, my Oh, my God. God. That's Porque crazy. bárbaro. Lo comprobaron por el ADN de ellos. Ahora tengo personas que me dicen, bueno, eso no es lo que cuenta, el ADN no es El lo que ADN cuenta, no cuenta tampoco. el ADN no es lo que cuenta y lo que cuenta es la fe y la creencia. Y yo estoy de acuerdo. Es la fe y la creencia. Habla con ellos y pregúntales cuál es su fe. Exactamente. Y te van a decir, nosotros no creemos en nada del cristianismo, no somos musulmanes, nosotros somos creyentes en la Torah. Entonces, ¿cuál es? ¿Es la fe o es la sangre? Las dos. ¿Cuál es? Si me dice y te pruebo que viene sangre judía, me va a decir, no es la sangre, es la fe. Entonces, y si te enseño que es la fe, No, es entonces la no sangre. es la sangre. ¿Cuál es? Entonces no puedes ganar. No puedes ganar. ¿Y por qué no pueden ganar? Porque de pronto hemos Porque no quieren asumido este racismo que viene de Europa. Y le voy a decir que el problema que yo tengo con racismo, el problema que yo tengo con racismo es que es producto de las religiones paganas. Ninguna persona que es verdaderamente monoteísta puede ser racista. No puede ser racista. ¿Por qué? Porque mira, de esta es la forma que lo veo. En los tiempos que los paganos tenían sus guerras, cuando los paganos tenían una guerra, piensa en la diferencia entre un judío y un pagano. ¿Cuál es la diferencia? Cuando los paganos tenían sus guerras, era 5 dioses contra 5 dioses. ¿Verdad? Entonces tiene los filisteos y los griegos peleando. Inventar ahí. Entonces vienen los dioses de los filisteos. Ellos se imaginaban que venían los dioses de los filisteos y venían los dioses de los griegos. Y el que ganaba, eso eran los dioses que ellos todos aceptaban. Era Porque como obviamente los dioses de ellos, los dioses del vencedor, eran más fuertes que el dios del perdedor. Y entonces, habían grandes cambios, y esta es la historia humana.
Habían grandes cambios religiosos que venían a través de las guerras. Y la gente que perdían en la guerra, automáticamente dejaban atrás los dioses falsos que ellos habían creído, porque se daban cuenta que el otro tal vez era más fuerte. Entonces aceptaban los dioses de los vencedores y dejaban atrás los dioses de ellos, los dioses ancestrales. Los judíos somos los únicos en el mundo que no hemos abandonado al Dios de Israel. Pierde o gana. Enseguida que el judío ve que nosotros hemos perdido, no es porque el Dios de Israel no es fuerte, es porque nosotros pecamos. Sí. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es retornar a ese Dios. Entonces el judío nunca abandona su Dios ancestral. El judío siempre, y eso mantiene, esta fe monoteísta, siempre mantiene al judío conectado a eso. Entonces, para nosotros no hay una guerra de dioses. No puedes decir que los dioses de África son menos fuertes que los dioses de Europa, porque es el mismo Dios. ¿Ustedes entienden? Entonces, en el pensamiento de nosotros, si los griegos vienen a atacarnos, ellos tienen dioses falsos, pero el que manda a los griegos a vencernos es el Dios de Israel. Sí. Entonces el Dios de Israel nunca pierde. Gana como... El Dios de Israel a veces nosotros perdemos, pero es porque el Dios de Israel nos está corrigiendo y encaminando. Entonces, desde el punto de vista mío, que no solamente mío, pero desde el punto de vista de la Torá, cualquier persona que es verdaderamente un seguidor de la Torá no puede ser racista, porque si ese Dios es el Dios que maneja toda la humanidad y ha creado toda la humanidad en su imagen, entonces Pero, no puedo decir que un ser es más importante que el otro ser. Ahora, yo sé que me quieres hacer una pregunta, pero cuando yo hablé de esto en otra ocasión, levanta la mano un judío y me dice, pero la Torá dice que nosotros somos extremadamente amados por Dios. Nosotros somos el pueblo escogido. Entonces, eso no quiere decir, me pregunta, eso no quiere decir que Dios nos ama más a nosotros que a ellos. Y la respuesta tradicional de la Torá es que eso no es así. ¿No? Eso no es así. sí, porque si no... Si, Dios ama al pueblo judío porque nosotros aceptamos su misión de transformar al mundo. Y cualquier ser humano que quiera apegarse a esa misión es tan amado como un judío que ha vivido cientos de generaciones como judío. Ese es el amor que Dios tiene. Dios ama a todos sus hijos. Y hay hijos que se han apegado a vivir como Él quiere. Y hay hijos que todavía no han llegado a ese punto. Pero Él los ama y está esperando e invitándolos. Eso se llama desde el punto de vista de Rav Soloveitchik, el entendimiento de que Kedushat Israel, Rav Soloveitchik, el maestro de mi maestro, dice cuál es la santidad intrínseca que viene desde adentro del pueblo judío, nuestra aceptación de los mitzvot. No es porque somos superiores a nadie. Nosotros no somos más inteligentes, no tenemos más talento. Entonces los judíos son muy inteligentes. No. Ustedes no han conocido los judíos anormales que yo he conocido. No apuntes. Entonces, tenemos de todo aquí. Tenemos de todo en el judaísmo. ¿Sabes lo que dice el gran filósofo Rav Samson Raphael Hirsch? Dice que Dios escogió al pueblo judío porque somos tan cabeza dura que si nosotros aceptamos la Torá, cualquiera lo puede hacer. Porque burro puede estar. O sea, que a mí me pasó un incidente, como el que te dice, respetadora de escuela, y alguien me dijo a mí que, ¿verdad que en esa clase tú no viste gente blanca, que tú nada más viste negros y hispanos? Y yo me quedé like, ¿what? Porque nunca en mi imaginación, yo no me fui a fijar ¿Quién si era eran quién? negros y hispanos. Y yo digo, yo dije, lo único que ustedes tienen de ventaja también el negro y el hispano es que ustedes vienen tú tienes que ver, yo le dije, you gotta see the bigger picture.
tú eres blanco, tú vienes de descendencia de europeo. Europe ya estaba avanzado, creado. Cuando vinieron a la República Dominicana o cogieron esos cabros de África y los llevaron, hoy en día es que el negro y el hispano se está educando. Ustedes vienen de miles de años que están leyendo libros y educándose. Entonces tú no puedes comparar tal vez mi educación con la de ustedes. Ok, ahora déjame interrumpirte nada más para un momento. Primeramente, esa no es la verdad sobre la historia europea. No. Esa no es la verdad. ¿Y por qué no se ve La como verdad que sobre la nosotros- historia europea es una historia salvaje, primitiva, extremadamente sucia. Nada más para educarte un poco. ¿Por qué los perfumes y las colonias mejores en el mundo vienen de Francia? Porque No, son ¿verdad? cochinos y no de baño. Es verdad. It's true. Go to Paris. No, yo sé que son de Francia. pero- Porque no se bañan. Porque no se baña. No se bañaban, Para se, eso se echan perfume. se echaban perfume para esconder esos olores que les Francia salían muy fácil. después de mucho tiempo de no bañarse. Mm. En nosotros en las Américas nos bañábamos. Ujú. Todos los días. 2 y 3 veces al día. Nada más le voy a mencionar que habían grandes números de personas en toda Europa que no sabían ni leer ni escribir. Ellos también tenían guerras entre sus tribus y una de las cosas que se reconoce, por ejemplo, reconocida completamente, que la Iglesia Católica nunca quería educar a las masas, nada más a los élitos. Entonces, no vayas a pensar que ellos son tan educados. Y si empiezas a mirar la historia de las salvajadas que los europeos hicieron en las Américas, y empiezas a estudiar las culturas primitivas, que la gente me dice a mí que son gente salvaje, cuando yo comparo el comportamiento europeo al comportamiento taíno, No, es verdad. la gente taína tenían mucho más clase. Eso es verdad. Yo soy un judío cubano y te lo puedo decir, ninguna tribu india de las Américas nos ha hecho a nosotros lo que esa gente en Europa nos hicieron. Eso, ¿verdad? Ningún grupo africano nos hizo a nosotros lo que esa gente en Europa nos hicieron. Ningún grupo asiático. En India hemos vivido por siglos en paz y tranquilidad. Pero en Europa no hemos tenido momentos de paz. Entonces la pregunta que tengo es, ¿quién es el salvaje? ¿Quién es el salvaje? Llegan los barcos españoles y los taínos y los arawak y los caribes salen a darle de comer porque saben que tienen hambre. ¿Y qué les responden los españoles? Les cortan la cabeza, les violan las hijas, Oh my God. les traen enfermedades. ¿Quién es el salvaje? Nada más te presento otra forma de verlo. ¿Eh? Otra forma de verlo. Entonces, ¿por qué defienden tanto esa identidad? No es por nada, por ejemplo, como los hasídicos, si te obligaban a vivir en un gueto, si te obligaban a vestir de negro, si te obligaban a hacer, ¿por qué tú defiendes tanto esa costumbre? Si te ¿Sí? obligaban, te humillaban a hacer eso. Vamos a dejar eso, pero el punto que quiero más concentrarme es que tenemos que nosotros cambiar un poco nuestra forma de pensar. Pues tenemos que pensar entonces que el judaísmo, los blancos, ¿verdad? Le ha robado esto al negro, ¿verdad? Ellos le han robado la fe. no es el punto de- Se han rodado para allá. Pues yo no puedo decir eso, pero más o menos... por Lo ahí más tengo. importante, yo no estoy tratando de la palabra robar, no es lo que estoy tratando de conectar aquí. Lo que estoy tratando de conectar es que el judaísmo auténtico no le importa la apariencia de la persona, si es blanco o negro, si es mestizo, si es indio, si es chino, no importa de dónde viene. No importa de dónde viene. Lo que cuenta aquí es la neshama de la persona, el alma de la persona, el comportamiento de la persona. Y todos nosotros somos hijos de Dios. Y el judaísmo no reconoce nada de esto. Nunca se veía en el judaísmo la consideración
de la raza. Les voy a decir, miren, tienen que darse cuenta, este problema europeo racista, ¿sabe dónde empieza? No empieza con los africanos. ¿Sabe dónde empieza? Empieza con nosotros, los judíos españoles. Miren, está conectado en lo básico, y se lo digo porque yo estudio mucho esto, y esta es la materia que yo más me concentro en mis presentaciones en la universidad. Si uno va a la raíz de lo que es racismo, nosotros usamos hoy en día racismo, ¿ya? Discriminación basado en la raza de la persona. Pero para entender qué es raza, entonces en los tiempos antiguos, si llegas 1500, empiezas a ver que en Europa la palabra raza cambia drásticamente. Antes de eso, en el siglo 1200, cuando hablaban de raza, no hablaban de la apariencia de la persona. Cuando hablaban de raza, era el comportamiento de la persona. Bárbaro. Sí, era el comportamiento de la persona. Los judíos se describían como la raza judía. Y todavía, cuando nosotros cantamos, bendigamos. Oh, ¿Qué es lo que decimos en el bendigamos? Vengamos en esta raza. ¿Right? eh, Que conecta nuestra raza con el cielo continuamente. oh, sí, que conecta nuestra raza con el cielo continuamente. ¿Qué raza estamos hablando? No estamos hablando de los negros, no estamos hablando de los blancos, no estamos hablando de los asiáticos, estamos hablando de la raza judía. ¿Cuál es la raza judía? Quiere decir que es comportamiento, porque este es un canto antiguo, es el comportamiento judío. Entonces, la raza, desde el punto de vista, en los tiempos antiguos, no tenía nada que ver con la apariencia o el tamaño de la nariz de la persona, o los labios de la persona. No tenía nada que ver con eso. La raza era cuál es tu herencia, cuál es tu nacionalidad, de qué tribu tú vienes y cómo tú te comportas. Eso es todo, esa es la raza de la persona. La raza era un grupo a donde tú te identificabas. Eso no quería decir nada de tu apariencia. Cuando la gente veía a alguien negro, no lo conectaban con algo bajo, sino vamos a aprender, vamos a ver de qué grupo viene esta persona, de qué orientación viene esta persona. Entonces los moros entran a España. Los moros son gente que habían entrado del norte de África a España, conquistan a España, los visigodos tienen una guerra, ¿cómo le dicen visigodos? Visigodos tienen guerras con los moros. Por eso ahí tienes moros y cristianos, que tienes los frijoles prietos y el arroz blanco. Y hay una bichola que se llama judío también. Sí, judío. Exacto, y es por eso. Y tiene colorcito. Sí, tiene colorcito, sí, por cierto. No son frijoles blancos. Anyways, entonces ahí tienes esa mezcla y empieza a identificarse. El enemigo es ese grupo. Cuando los españoles votaron y ganaron y unieron a toda España, toda Iberia, bajo el cristianismo, quedó un solo enemigo en ese pueblo. Los árabes todos se fueron, los musulmanes se fueron. ¿Quién quedó? El pueblo judío. Entonces, este enemigo, nosotros vamos a tener que hacer algo con él. Y se ve en toda la literatura de ese periodo de tiempo que si se convencen los cristianos españoles que si nos convierten a nosotros al cristianismo, nos han vencido. Y empiezan a tratar de forzar o convencer a través de disputas, a través de diferentes... podríamos decir que los sacerdotes, especialmente de los franciscanos y de la orden de los dominicanos, que luego de Santo Domingo es nombrado por ellos, eran tan rabiosos, por cierto, los dominicanos, que la gente en Europa le decían los dominicanes, quiere decir los perros de Dios. Eran como perros rabiosos. Entonces, hicieron todo lo posible para crear programas de educación al público para convertir a los judíos al cristianismo. Entonces, lo hacían con dinero, lo hacían con educación, lo hacían dándonos regalos, lo hacían a la fuerza, hacían todo lo posible para convertirnos. Llega el año 1492 y empieza una teoría en España
que es la base de todo el racismo de Europa. Y esa teoría es la mancha de la sangre judía. Y hay todavía personas que estudian este tema que dicen que el nombre Don Quijote de la Mancha no es que es de la región de la Mancha, sino que Don Quijote tiene la mancha. ¿Y cuál es la mancha? Esa debilidad judía que viene a través de la sangre judía. Qué interesante. Entonces empiezan las leyes de la pureza, de la nobleza, de la pureza de la sangre en España. ¿Por qué la pureza de la sangre? Porque han tratado de convertir a los judíos y todavía, aunque han tratado todo lo posible de convertir a los judíos, todavía siguen siendo judíos. O sea, que Entonces, para ellos lo llevaban la sangre. Ese es el problema. Entonces de pronto la raza se conecta a la sangre. Hay que ¿Ustedes entienden? Y entonces eso se va desarrollando hasta que podemos dar el ejemplo en los Estados Unidos. Hicieron una ley que si tienes lo que decían el one drop rule, que es tienes una gotica de sangre negra, eres negro. Oh, wow. Entonces, ¿qué hacemos con los mulatos? Un mulato claro, ¿es blanco o es negro? Obama, ¿es blanco o es negro? No sabemos. Pero la madre era blanca. Hoy en día en los Estados Unidos dicen que es negro. Sí, dicen que es negro. Dicen que es negro. Batista en Cuba era un mulato y nadie, nosotros, ¿qué es lo que era? Un cubano, un mulato. Cubano. ¿Qué van a decir? Tenía hasta sangre china. Sí. Pero a nosotros no nos importa. ¿Tú me Derek entiendes? Jeter. ¿Eh? Derek Jeter. Derek Jeter. Derek Jeter. Ustedes me entienden lo que estoy diciendo. Entonces eso se empieza a formar y esto viene todo a través del judaísmo. Y la gente que sufren de racismo no se dan cuenta que nosotros fuimos las primeras víctimas del racismo moderno. Yo le voy a decir el racismo moderno que empieza en el siglo 1500. Ese racismo moderno a donde empiezan a identificar que el problema racial viene a través de la genética que se va pasando por la sangre y los españoles empiezan a desarrollar que esta es la mancha que viene a través del judaísmo. Que los judíos no han podido superarla. No pueden superarla porque está ahí en la sangre de ellos. Que hay una enfermedad que solamente se da entre el pueblo judío también. Sí. Bueno, muchas enfermedades. No, pero una específica, ¿no? bueno, en ese tiempo era no me acuerdo el nombre de la sangre, pero es que la gente ensangraba mucho. Hemofilia. Hemofilia. Sí, pero eso los judíos lo contrataron por estar mezclándose con la nobleza española. Hay muchos todavía en los lugares donde se enterraba la nobleza española, hay mucha sangre judía enterrada ahí también, pues se casaron mucho. Pero se entiende lo que estoy diciendo aquí. Entonces empieza este problema. Entonces, obviamente, este es un problema, este judaísmo, y no han podido superarlo porque viene a través de la sangre. Bueno, pero ¿sabe que el cerdo, cuando se le echan agua y lo bañan o lo lavan, como sea, él vuelve y se tira, digamos, a la tierra? Y quizás por eso fue que nació el nombre de marrano, ¿no? Absolutamente. Le enseñamos catolicismo y vuelven a Exactamente, y eso es exactamente lo que escribieron. Y Salomón, había un hombre un poetista que se llamaba Salomón ibn Verga. Y en Salomón ibn Verga dice que el judaísmo es una enfermedad que es incurable. Y es un judío, estamos hablando de un judío. Y es la verdad. Y es contagiosa también. Después de 500 años estamos Peligrosa y contagiosa. Ustedes me entienden lo que estoy diciendo. Entonces hay que cambiar la forma que nosotros pensamos de la identidad judía. Mucha gente se cree que lo auténtico judío es de Europa. Cuando dibujan en su mente un judío, tiene apariencia ashkenazí. Y con pelo. La nariz larga y esto, ¿no? Así. Tiene apariencia ashkenazí. Ese es el estereotipo que están pintando. Yo, Pero ese no es el nunca he caso. creído eso. Ese no es el Yo caso. blanco, no, tú Ese estás no es el mezclado. caso. No es así que venimos. Ese no es el caso. El caso es, lo que importa aquí es La neshama. la neshama de la persona. Pero adicionalmente, déjame decirlo de esta forma. El país de Etiopía está mencionado en la Torá alrededor de 150 veces. Polonia y Alemania No están ahí. no están en la Torá. Qué bueno, fíjate. Nada más lo menciono de esa forma. Entonces me En van a la decir a mí, geometría, lo que usted le enseñó, uno puede encontrar el nombre ¿de ¿no? Polonia? Sí. No, de la... No tiene No, que ir. literalmente Literalmente está ahí. mencionado Ahí está ahí. Kush.
Cush está mencionado directamente. Félix te pregunta que si en la sangre está la vida, como dice la Torah, los judíos tienen su propia identidad sanguínea. Nuestra identidad no es sanguínea. Cuando una persona viene y se convierte al judaísmo, automáticamente es de sangre judía. Y por eso cuando nosotros le decimos a esa persona, cuando lo llamamos a la Torah, le decimos Ben Abraham Avinu, quiere decir hijo de Abraham, nuestro patriarca. Quiere decir que es judío igual como si hubiera comenzado con Abraham Avinu. El título más grande. Directamente hijo de Abraham Avinu. Entonces nosotros no creemos que es una cosa física. Obviamente existe otro nivel que se llama lo que llamamos Zera Yaakov. Zera Yaakov es la semilla de Jacob. Y sabemos que esa semilla que viene directamente de la línea de Jacob hereda ciertas tendencias a atracción al judaísmo, a atracción al comportamiento, conexión de la Torah. Eso es una parte que viene físicamente, pero también tenemos una parte que es espiritual. Hay un Rashi, el Rashi en Parashat Toldot. Rashi en Parashat Toldot dice, cuando dice que Abraham, que Yitzhak, estas son las generaciones, dice, estas son las generaciones de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. Y allí, porque el doble idioma de que dice el Pasuk, dice que Yitzhak era hijo de Abraham, y entonces repite y dice que Abraham engendró a Yitzhak. De ahí nosotros aprendemos que hay, y les voy a comentar aquí, que hay dos tipos de judíos. Hay un tipo de judío que es judío porque es hijo de Abraham. En otras palabras, físicamente Abraham lo engendró, entonces es descendiente y entonces hay otro tipo de judío que es el hijo espiritual de Abraham. Y ese hijo espiritual de Abraham es igual, tan hijo de Abraham como un hijo que fue engendrado directamente por Abraham. Y por eso tenemos el doble idioma. Entonces, ¿cuál piensa la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Yitzhak y Ismael? Ismael también es un hijo engendrado directamente de... Fue un primogénito también. Que tienen diferentes madres. Que tienen diferentes madres, pero Ismael es hijo físico Pero no de Abraham, pero no espiritual. Ahí está la... ¿Entiendes? Y claramente, obviamente es por Sarah. Pero Nosotros No era somos la judíos Gesed, por de Sarah. Abraham. Sí. Pero, Sí. Rabino, uno no ve la Torah cuando Abraham es porque él hace la milá. Todos los que vivían con él hicieron. Sí. Todo el mundo aceptó. Sí, pero no quiere decir que aceptaron todos los demás. Al final de la vida, cuando Abraham se muere, Ismael, la Torah dice que Ismael hizo teshuvah. Y entonces eso es una forma profética, que es la idea de que cuando nosotros aprendemos la Torah, de que tenemos lo que se llama Maaseh Avot Siman Libanim. Todo lo que ocurrió a nuestros padres es una señal profética de lo que va a ocurrir en el futuro. Y sabemos entonces que cuando venga Mashiach, que los árabes van a hacer teshuvah. Wow. Pero primero, antes de que los árabes hagan teshuvah, va a ocurrir otro milagro más grande. Más grande que los árabes haciendo teshuvah. ¿Sabes lo que es? Que los judíos van a hacer teshuvah. Oh. Eso es más imposible todavía. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa